Reflexivo, confrontativo también y desafiante. Creo que también muy oportuno para este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo caótico en el mundo, estamos viviendo un tiempo inseguro, un tiempo que despertamos día a día con nuevas noticias, pero también un mundo que nos arrastra, un mundo que si no tenemos cuidado de nosotros, nos puede derrotar en cualquier momento. Yo veo muchas personas, no sé cómo decirlo, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Con todas las redes sociales, con toda la tecnología que hay. Perdemos un tiempo increíble y yo creo que a todos nos ha pasado. Gloria a Dios por los que no tienen celular, pero de repente nos encontramos inmersos en eso y no le damos un tiempo a Dios. De repente nos olvidamos de eso, nos interesa el chisme, ¿verdad? Y ahí estamos viendo todas las cosas, lo que dicen en redes sociales, lo que dicen en que todo Tlahuelilpan se entere, ¿verdad? En infieles de Tlahuelilpan, ahí están, a ver quién. Nos interesa más eso que otra cosa. Y la gente anda buscando con qué llenar un vacío. La gente anda buscando, muchos buscan en eso, otros buscan en su trabajo, en el dinero, en las posesiones, otros buscan salir adelante, que no es malo, ¿verdad? Pero estamos afanados en un mundo que nos trae a prisa, en un mundo donde no podemos descansar. Yo decía, añoro esos tiempos cuando pues simplemente de repente tenías que ir a México, viajar, y se olvidabas de todo, ¿no? Ibas en el camión y nadie te molestaba, ibas ahí pensando nada más, y ahora no puedes. Yo me acuerdo que iba contando los postes y los volví a contar y todo, y eso era lo que hacía yo cuando iba allá en el camión, y ahora no, ahora te vas, y más te llega un mensaje, te hablan por teléfono, sale una noticia, ya tienes una tele también ahí en el camión, y todo eso te envuelve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos buscando algo como seres humanos. Tenemos un vacío en nuestro corazón. Repito, algunos lo buscan en el trabajo, otros lo buscan en el dinero, otros lo buscan en el sexo. La mayoría de personas están afanados en algo. Yo he platicado con jóvenes, con personas, ¿qué es lo que buscas en esta vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Muchos piensan, el mundo nos dice que la felicidad es estudiar mucho, tener dinero, tener una buena casa, un buen trabajo y disfrutar de la vida. Si no alcanzas eso, no eres exitoso. Hay cosas que nos retan y que siempre estamos con esa situación de la envidia, de la codicia. Estamos bien tranquilos y de repente sale el vecino presumiendo que se compró un carro. Todo yo llevo con esa carcacha cuánto tiempo, ¿verdad? Y empezamos a querer hacer algo. Y estamos afanados, decía yo, buscando algo que satisfaga nuestro deseo, que satisfaga nuestro ego, que satisfaga ese vacío que tenemos por dentro, ¿verdad? Pues creen que teniendo muchas parejas, haciendo lo que uno quiera, comportándote como quieras, puedes lograr el éxito que muchos buscan. Y a veces nos animamos a hacer las cosas que ni siquiera nos gustan, ¿verdad? Pero alguien nos motiva, alguien nos echa una o algo por el estilo, y ahí estamos. Decía mi suegro, que vino a este mundo y no vino a tomar vino, ¿a qué vino, verdad? Y uno se la cree, dice, no, pues sí, y como suena bonito y rima, pues entra, ¿verdad? Pero al último, pues estamos vacíos. Y el predicador en el libro de Eclesiastés nos dice que todo es vanidad, y aflicción de espíritu, dice. Y pareciera que tiene razón, queridos hermanos, porque la mayoría que anda buscando este tipo de cosas que acabamos de comentar, al final de la vida se da cuenta que todo es vanidad. Aquellos que han alcanzado el dinero, que han alcanzado algo en la vida, que han logrado muchas cosas, se dan cuenta que al final de todo, sí o sí, tenemos que entregar el equipo, ¿verdad? Tenemos que irnos. Y dicen, todo lo que hicimos, ¿para quién será? ¿Se acuerdan del rico insensato? Que decía que tenía muchas posesiones y que ya no le cabían en su casa, en sus graneros. Dice que hizo unos más grandes, los llenó, y que dijo, ahora sí, alma mía, vamos a disfrutar de todo lo que hemos hecho. Y el mismo Señor dice que le dijo, necio,
¿No sabes que hoy viene por tu alma? Y lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Para quién será? Porque nos afanamos en cosas que muchas veces no alcanzamos ni siquiera a ver, ¿verdad? Entonces, Eclesiastés es un libro de sabiduría que vamos a ver el día de hoy, ahí en Eclesiastés 1. Vamos a estar desde el capítulo 1 hasta el 11, y quiero que tú lo vayas oyendo con cuidado también, ¿verdad? Antes de continuar, quiero que aclaremos una frase que trae este libro y que lo repite más de 30 veces, y que la frase es debajo del sol. Esta frase debajo del sol se asocia con Eclesiastés, se le atribuye a Salomón y tiene un significado simbólico muy importante que tú y yo debemos de conocer para que entendamos a qué se está refiriendo el autor. Cuando el libro dice debajo del sol, se refiere a la vida humana de este mundo, al plano terrenal, una vida vista desde una perspectiva terrenal, es decir, nuestra existencia limitada al tiempo, al trabajo, al sufrimiento y a la muerte. Todo lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros 5 sentidos, a eso se refiere cuando dice el predicador debajo del sol, ¿verdad? Es la realidad de este mundo sin contemplar la perspectiva eterna o divina. Cuando el predicador dice debajo del sol, está hablando solamente de lo que sucede, de lo que nosotros vemos, de las aflicciones que tenemos, de todo eso. Sin embargo, cuando Eclesiastés afirma que todo es vanidad debajo del sol, no está diciendo que todo, absolutamente todo, no tiene valor. Porque las cosas sirven, tú estarás de acuerdo conmigo. Sirve que tengas dinero, sirve que tengas una casa, sirve que tengas vestido. Todo eso sirve. Lo que él señala es que si la vida se evalúa únicamente en ese plano terrenal, únicamente en lo que podemos ver, únicamente en lo que satisface a nuestra vista, a nuestros deseos, dice que si lo vemos desde una perspectiva terrenal, los logros, las riquezas y el poder un día se van a desvanecer. Son pasajeros, y al final del tiempo, para todas las personas que han logrado eso, se dan cuenta muchos de ellos que es decepcionante, ¿verdad? Se desilusionan porque todo esto que llegamos a lograr o que llegan a lograr no proporciona una satisfacción permanente, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos estar bien siempre. No queremos ni que nos duela una uña, ¿verdad? Porque es incómodo. Entonces, ese es el afán que tenemos como seres humanos. Y si una persona dedica toda su vida a acumular riquezas bajo el sol, como dice el predicador, nos damos cuenta tristemente que esas riquezas, ese poder, esos logros que tenemos no evitan, por ejemplo, el envejecimiento ni la muerte. Nos vamos cansando. ¿Se imaginan una persona con poder todo el tiempo? Va a llegar un día que va a decir, no, ahí muere, ¿no? Y si no dice, su cuerpo le va a decir, ¿sabes qué? Ya estuvo. Y nos ha pasado a muchos. Ayer platicaba con una persona que fui a recoger un trabajo que se cayó porque pisó mal, un escalón, y era tarde y pisó así para abajo. Es más o menos de mi edad, joven. Y dices que ya no es lo mismo, ¿verdad? O ya no. Ninguna riqueza, ni nada que tú tengas detiene el envejecimiento. Ni puede frenar la muerte. Entonces, eventualmente todo lo que hacemos, repito, quedará para otros, y desde esa perspectiva de que trabajamos y trabajamos, pareciera que nuestro esfuerzo es vacío, ¿verdad? Sin embargo, el predicador concluye en este libro que la vida adquiere un sentido más profundo, adquiere un propósito cuando tú vives en relación con Dios. Muchas personas ni siquiera creen en Dios, no creen que Dios exista. Pero si tú vives tu vida tomando en cuenta a Dios y con referencia hacia Él, entonces empieza el propósito que tiene esta vida. Cuando tú empiezas a ver todo lo que Dios tiene para ti.
La expresión debajo del sol funciona como un recordatorio para los seres humanos de decirnos: hey, eso que estás viendo se va a desvanecer. Todo lo que está debajo del sol un día va a perecer. Alguna vez Jesús les dijo a sus discípulos, a los apóstoles, les dijo: ven el templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y era un templo majestuoso, era la mejor construcción que podía haber en ese tiempo. Dice que iban de muy lejos a ver el esplendor de Salomón. Yo creo que dijeron: eso pensaron. Pero hoy en día no queda piedra sobre piedra de ese templo, únicamente una barra del muro occidental, pero era el perímetro que guardaba al templo, no del templo. Entonces hay cosas que nos parecen así, pero precisamente no va a quedar nada, ¿verdad? Entonces, el contraste de este libro es ver la vida terrenal y una vida desde la perspectiva eterna también. O sea, no muere aquí todo, no acaba aquí todo. Debemos de saberlo. Debemos de saberlo, y hay veces que lo pensamos, lo sabemos, pero no tenemos esa certeza, porque siempre estamos pensando en que hay algo más, ¿sí o no? El ser humano es así, el ser humano no se conforma con nada. Entonces, este libro nos dice que todo aquello que ponemos en el lugar de Dios, o antes que Dios, o que tú ves como Dios, es tarde o temprano te demuestra que es insuficiente, que no te va a llenar, que no te va a satisfacer. Lo que tengas, no sé qué es lo que tú desees, pero lo que tengas, el día que lo tienes, te vas a dar cuenta que no te satisface. ¿Ven? Como que se va el volumen, ¿verdad? Solo Cristo le puede dar un propósito a tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Es el autor y consumador de la gracia, dice la Escritura. El libro de Colosenses afirma que todas las cosas, hablando de Jesucristo, fueron hechas por Él y para Él. Dice: todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, fueron hechos por Él. Y por Él subsiste, dice, por Él tenemos vida, por Él hay oxígeno, por Él hay agua, por Él tenemos fuerza. Entonces, somos para Él, somos de Él, le pertenecemos. Amén. Y eso es lo que le da propósito a tu vida. Dice que cuando Dios te da algo, no añade tristeza, porque hay mucha gente que logran algo y están tristes. Hay gente que tiene mucho dinero y ni siquiera se lo puede gastar. Gente que tiene dinero y no puede gastar ni en su persona a veces. Entonces, dice la Escritura en Proverbios 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Esa es la bendición que Dios da. Yo te pregunto así: ¿cuántas veces hemos pensado en algún momento de nuestra vida, si logro esto, entonces seré feliz? Hemos dicho muchas veces, cuando termine mi carrera, ¿verdad? Cuando estamos estudiando, ya los maestros ya me tienen las tareas. Cuando termine mi carrera, entonces seré feliz, porque ya no vendré a la escuela. Si supieran que es lo más hermoso que hay, ir a la escuela, ¿verdad? ¿Cuántas personas han dicho: cuando me case ahora sí? Y sobre todo los que ya ven el camión, ya ni la placa ven, porque ya se les pasó el camión. Pero dice: cuando me case ahora sí la voy a hacer. Y no, yo te digo, piénsalo 2 veces, ¿verdad? Pero sí cásate. Y luego hay personas que no pueden tener hijos cuando tenga yo un hijo, ¿verdad? Ayer estábamos viendo, o estaba yo empezando a ver una serie de las fieles, que se llama de Sara, y que su felicidad era tener un hijo. No lo podía tener. Y las personas están así: cuando yo tenga hijos, y cuando los tienes, yo te los pongo, Señor, llévatelos mejor, ¿verdad? Pero ahí estamos, no satisface. Cuando tenga yo mi casa, los que pagábamos renta, yo decía, el señor que nos cobraba la renta se sentaba en una silla casi en la puerta de mi casa, no podía yo salir si no tenía yo que pagar. Y lo veía y decía: este señor, y le decía de todo, porque no era yo muy santo, yo tampoco, pero sí. O sea, y decía yo: cuando tenga mi casa, ¿verdad? Y después la tuve y como que esta casa no. Empezamos a decir así, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen: no, cuando me jubile ahora sí.
ya nada más recibir lana, ¿verdad? Y recibes la lana y corres para el médico, porque ya no puedes ni estar sentado ni parado, ya todo te duele. Entonces siempre estamos así. Cuando llegamos ahí descubrimos que estamos buscando algo más. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, precisamente en el libro de Eclesiastés, que Dios ha puesto la eternidad en nosotros. De manera que nada de lo que tú tengas aquí te va a complacer, nada te va a llenar. Dice, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto y puso la eternidad en ellos. ¿Sabes? Tú en tu subconsciente sabes que vas a trascender esto. No sabes ni cómo, pero ese es un vacío que solo Dios puede llenar. Yo quiero decirte que ese vacío no es malo, ni tampoco es un defecto, ¿verdad? Porque eso entonces no lo vamos a hacer. No, eso es algo que Dios diseñó para que precisamente le busquemos y tengamos una relación con Él. Si tú no tienes una relación con Dios, vas a andar siempre en la búsqueda de algo que no te va a satisfacer, ¿verdad? Vamos a escuchar a un hombre que lo tuvo todo: dinero, fama, fortuna, conocimiento, éxito, poder, placer. Tuvo 700 mujeres. Ya con ese era el problema, ¿verdad? Imagínense 700 suegras, porque tenía 300 concubinas, pero pues esas no se contaban. 1000 mujeres. Un hombre que habla desde la experiencia, no como nosotros que nos imaginamos qué pudiera pasar si tengo esto. Él lo tuvo. Él fue el hombre más rico que ha existido. Dice la Escritura que no existirá nadie como él. Él tenía su casa con paredes de oro, sus sillones con oro, forrados de oro, su mesa, los utensilios, todo. Imagínate. Esa persona, al final de su vida, escribió un libro para decirle a las personas: no busquen ahí, eso no es, no se afanen, porque van a terminar igual. Todo es vanidad, dijo, y aflicción de espíritu. Eso dijo Salomón. Yo te quisiera hacer una pregunta a ti, tú que ya vienes aquí, que a lo mejor ya no buscas fama, dinero, fortuna, mujeres. Eso es lo que debería de ser, ¿verdad? Tú que ya no buscas eso aquí, yo te diría, a lo mejor vienes por una mejor salud y dijeras también: Señor, si me quitaras esto, de verdad que hasta con esa convocatoria que hicieron los del grupo de alabanza yo me aviento a cantar, ¿verdad? Si estuviera yo sano. Y a otros a lo mejor decimos: Señor, llevo tanto tiempo aquí que lo único que quiero es que mi matrimonio se restaure. Quisiera tener una casa de paz, quisiera poder estar tranquilo. A lo mejor eso es lo que andas buscando, ¿verdad? Un mejor trabajo, que repito, no es malo. Que tus hijos se acerquen a Dios, que digas como Isaías: no hay mayor gozo que ver que tus hijos andan en la verdad, ¿verdad? A lo mejor quieres eso nada más. ¿Qué tendría que pasar para que tú estuvieras tranquilo? ¿Verdad? Porque si somos honestos, hermanos, hace años nos hacíamos también esas preguntas. Hace unos 10 años tal vez, tú que ya has caminado en la fe. Y a lo mejor ya Dios te concedió eso que estabas buscando. Pero sabes, quieres más, por eso estás aquí. Por eso estamos aquí. Por eso le decimos: Señor, yo quiero más de ti, ¿verdad? Entonces, el libro de Eclesiastés desenmascara el engaño del enemigo en el mundo, todas las falsas promesas que tenemos acerca de lo que nos puede hacer felices, y lo desenmascara para llevarnos a la única fuente verdadera de todo conocimiento, de toda felicidad, de todo lo que te puedas imaginar, que es Dios. Amén. Así que vamos al libro de Eclesiastés. Apenas es la introducción. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1, y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Palabras del predicador. Quiero aclararte aquí que también no era un predicador que hacía sermones y que cada 8 días estaba como lo que nos paramos aquí, ¿no? Ahí se le decía predicador a un maestro, a un sabio que juntaba a la gente para reflexionar acerca de asuntos de la vida. A eso se refiere
Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Ahí le decimos que era hijo de Salomón. Versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Vamos a comprobar tú y yo todo lo que te dije, pero a la luz de la Escritura. ¿Qué quiso decir con eso el autor de Eclesiastés? ¿Acaso dice que la vida no tiene sentido? ¿Acaso Salomón era un hombre deprimido, ya reprimido a lo mejor, después de que resultó diciendo que todo era falso? ¿Qué estaba intentando decirnos cuando decía que todo es vanidad? Quizás algo que debamos escuchar el día de hoy, porque repito, estamos inmersos en eso. Tú buscas algo, yo busco algo, y a lo mejor la respuesta no la encontramos. Vamos a reflexionar un poco. Yo traje este vaso que está medio pesadito. Yo te pregunto, ¿qué pesa más? ¿Este vaso o el vacío que tiene adentro? Yo creo que muchos van a concluir que el vaso, pero yo quiero decirte que no. Si lo llevamos a la vida, hay vacíos que pesan toneladas. Hay vacíos que no puedes cargar. Y si no los puedes cargar, los llevas arrastrando y te van siguiendo a todos lados, ¿verdad? Hay vacíos que nos hacen, o más bien nos cansan, nos deprimen. Amén. Decía hace rato un matrimonio roto, el vacío de un hijo que anda en drogas, que no lo puedes traer a los pies de Cristo, el vacío de una vida sin propósito. Me decía una persona también ayer, es que ya no le encuentro sentido a la vida, como que ya no sé qué hacer, como si yo hubiera terminado. Y yo también a veces alguna vez le he dicho a Teresa, ¿sabes qué? Como que ya no hay que hacer. El enemigo te ataca, sientes un vacío, y no hay peor vacío que estar rodeado de gente y sentirte solo, que nadie puede llenarte, ¿verdad? Entonces, el peor vacío que puede tener el ser humano es lograr todo y sentir que no tiene nada. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La palabra vanidad, decía yo también, no se refiere a vestirte bien, a ser orgulloso, a presumir en este caso, sino en el hebreo, en el original, la palabra vanidad se tradujo como algo que se desvanece, como neblina, como humo, como algo pasajero, algo que no puede sostenerse, como si tuvieras aceite en tu mano, lo quieres agarrar, se escurre, se va, se desvanece. A eso se refiere el predicador. Significa que todo lo que intentamos convertir en un propósito para nuestra vida termina escapándose de las manos. ¿Ven? Así que el dinero, el éxito, la belleza, el reconocimiento, todo va a pasar. Todo va a pasar. Amén. Vivimos para cosas temporales. Si tú vives así, tarde o temprano vas a tener una desilusión. Te vas a frustrar, te vas a decepcionar. Pareciera un libro trágico pero después vemos en el versículo 3 que dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Salomón dice, después de que trabajé toda la vida, ¿qué es lo que permanece realmente? ¿Qué es lo que permanece? Y no está en contra del trabajo, Salomón no está en contra del trabajo, porque también vemos allí en Proverbios 6:9 que dice, perezoso, ¿cuándo te levantarás del sueño? Dice, vendrá la pobreza como un ladrón armado. ¿Lo han leído? O sea, Salomón no está en contra del trabajo. Salomón habla del trabajo convertido en tu Dios. ¿Conoces personas que no tienen tiempo para otra cosa más que para trabajar? Personas que están trabajando todo el tiempo. Y personas que las invitas también a la iglesia y dicen, ¿qué crees que el domingo trabajo? El lunes dicen, no, es que salgo bien tarde. Trabajando se la pasan todo el tiempo. Entonces, trabajar es bueno. Vivir solamente para trabajar es esclavitud y es vanidad, dice el predicador.
Amén. Versículo 4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Qué nos dice esto? Que las personas venimos y cumplimos un ciclo. Nacemos, ¿verdad? Crecemos y nos morimos. Y el mundo continúa. No se ha parado por nada, ¿verdad? Se ha muerto mucha gente y la vida sigue. Los imperios siguen, las modas cambian, los gobiernos cambian, pero la historia sigue. Nada se para, ¿verdad? Y esto confronta nuestro orgullo, hermanos. Porque cuando estás en la plenitud de tu vida y haces algo y logras algo, te da pavor decir que un día te vas a morir y lo tomas en cuenta, ¿verdad? O sea, no quieres pensar en eso. Dices, aquí vamos a disfrutar la vida loca mejor. Entonces, debemos de invertir en cosas que tienen valor eterno. ¿Sí? Porque también dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve que logres todo aquí si no vas a estar por Dios? Si vas a estar en el infierno. Porque eso es duro, pero eso dice la Escritura. Versículo 5 dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Describe un ciclo diario, algo monótono, ¿verdad? Describe algo que otra vez va a ser lo mismo. Cuando Dios no es el centro de tu vida no tiene propósito. Y la rutina sin propósito produce cansancio, produce frustración también. ¿Si te ha pasado? Que te vas parando y dices, otra vez es lunes, otra vez a trabajar, otra vez a tener que hacer esto, ¿verdad? La rutina con propósito produce fruto. Porque a lo mejor si tienes una rutina, si es tu trabajo, de ahí tienes que ir. Pero si tiene propósito, entonces va a producir fruto. Versículo 6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. El viento parece moverse mucho, ¿verdad? ¿Han visto los remolinos? Pero dice que vuelve al mismo lugar. Y hay veces que tenemos mucho movimiento, muchas cosas que hacer, pero poco avance. Lo que hacemos no nos alcanza para lo que queríamos. Lo que tenemos no lo podemos disfrutar. Hay gente que corre para allá, corre para acá, sube, baja, compra, vende, pero su vida está vacía. No sé si te ha pasado o te identifiques con esto, pero a veces solamente queda un cansancio de cuerpo y de mente, porque no logras lo que tú querías, ¿verdad? Y en la iglesia también, ¿verdad? A veces que estamos trabajando mucho para la obra, pero no pasamos tiempo con el Señor de la obra. Estamos afanados. Y eso nos hace perder el propósito. Versículo 7 dice, todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Los ríos nunca dejan de correr. ¿Sabes que nadie se baña 2 veces en el mismo río? Porque el agua va pasando. El mismo lugar tal vez, pero el río pasó. Y dice que el mar nunca se llena, ¿verdad? El mar nunca dice, es que ya es suficiente, ahí muere. No, eso es algo que se repite y así es el corazón humano. Siempre quiere más de lo que sea. Quieres más dinero, ¿verdad? Más fama, más éxito, más placer. Nunca termina eso. Todo lo que tú emprendas es vanidad si no tomas en cuenta a Dios. Solamente Dios puede llenar un corazón que es eterno, un corazón que es infinito. Todo lo demás deja ser nuevamente. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? 5 maridos había tenido y todavía vivía con otro que no era su marido, ¿verdad? Porque no había podido satisfacer. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo te daré agua con la que no tendrás sed jamás. Y no solamente eso, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que te ofrece el Señor.
entonces solo Dios puede llenar tu corazón. Versículo 8 dice: todas las cosas son fatigosas. El ojo nunca se cansa de ver y el oído nunca se llena de oír. Es similar al verso 7. Siempre queremos algo nuevo, ¿sí o no? Otro celular, otro, no sé, otros zapatos. Las mujeres, ¿cuántos zapatos tienen? Yo le digo a mi esposa cuando dice: no tengo que... Digo: no, pero tienes, no, pero no tengo de ese color. Pero así está. Siempre queremos otra cosa, otro automóvil, otra casa, otro marido, dirían las hermanas, no digan eso. Ya con el que les tocó. Siempre estamos buscando otra cosa. Así funciona el corazón humano. Pero sabes, la satisfacción humana no depende de tener más, sino de ser agradecido con lo que tienes. Amén. Porque siempre vamos a tener más que otro. Yo les pregunto aquí: ¿quién se ha quedado sin comer? ¿Algún día? Dice el Señor: si los pajarillos que no trabajan ni hilan, ¿no has visto que están ahí cotizando en la bolsa o yendo al banco? Si tienen de comer, haz tú, que vales mucho más que unos pajarillos. Tenemos que ponernos en manos de Dios. Amén. Versículo 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. La naturaleza humana no cambia, hermanos. El ser humano sigue siendo el mismo, nace con el mismo defecto. Cambia la tecnología, cambia la herramienta, cambian los procesos, cambian los lugares, pero el pecado con el que nacemos siempre es el mismo. El orgullo, la ira, ¿verdad?, la codicia, el egoísmo, la envidia. El ser humano sigue siendo el mismo, aunque haya pasado mucho tiempo. Las soluciones humanas pueden cambiar, porque existen alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y todo eso, pero la necesidad del ser humano es la misma. Lo mismo que dijo Jesucristo hace 2000 años cuando empezó su ministerio, que dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué necesitan? Necesitan el Evangelio, necesitan las buenas noticias, necesitan aprender a vivir como Dios manda, porque andamos buscando nuestro deseo en otras cosas, en ídolos, literalmente, postrándonos ante imágenes de barro, de fierro, de madera, cuando tenemos el acceso directo al Dios vivo, al Dios que nos creó. Amén. Versículo 10 dice: ¿hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Muchas cosas parecen nuevas en esencia, pero repito, los problemas del hombre siguen siendo los mismos. Siguen buscando identidad, amor, aceptación, seguridad, y eso lo buscaban desde hace miles de años, ¿verdad? El hombre siempre busca ser aceptado, caber en algún lugar. Por eso los jóvenes caen en el alcoholismo, en las drogas, porque la mayoría lo hace. Y si tú no lo haces, entonces no te juntas con nosotros. No eres valiente, no cabes con nosotros, lo tienes que hacer. Y así es el ser humano, siempre ha buscado aceptación. La seguridad siempre la ha buscado. Hacían paredes de 3 metros de ancho, de 8 metros, paredes impenetrables, para sentirse seguros, ¿verdad? La verdadera novedad no está en las cosas, está en que tu Dios, mi Dios, hace nuevas todas las cosas. Dice la Escritura que en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué necesitas estar en Cristo? ¿Qué necesitas para estar en Cristo? Creerle a Él, ponerlo en el trono de tu corazón. Porque si tú buscas otra cosa, vas a fracasar. De verdad. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Si quieren, inténtenlo. Y
cuántos no hemos intentado? ¿Cuántos no hemos intentado? El diablo nos arrastra porque andamos ahí buscando, repito, en limpias, en espiritismo, en cosas que no tienen sentido. Y el enemigo no lo da gratis, Él no tiene gracia. El enemigo no juega a ser diablo, como tú juegas a veces a ser cristiano. Él viene por todo. ¿Ven? Versículo 11 dice: no hay memoria de lo que precedió. Con el tiempo todos somos olvidados. No sé quién te gusta que admirabas mucho, un vecino de tu familia, tu papá. Yo les he contado que mi papá, cuando yo tenía como 4 años, me decían: tú eres hijo del culto, ¿verdad? No, tu papá era este y otro, pero han pasado más de 40 años que nadie me ha mencionado a mi papá. Y era una buena persona, según decían todos. Pero de todo se olvidó. A los jóvenes de ahorita les dicen: ¿conociste a Michael Jackson? ¿Quién sabe quién sea eso? Y no tiene mucho. Y ya que les dices y todo, ya se les muestras una canción, pues ya empiezan. Pero de todo se olvida. De todo se olvida. El libro de Eclesiastés quiere romper la ilusión de vivir para dejar un nombre famoso, de pensar que vamos a ser perpetuos. Lo importante no es que el mundo te recuerde, de verdad. Lo importante no es eso. Muchos luchan por dejar algún legado. No es malo, pero si ese es tu ídolo, vas a fracasar. Lo importante de este mundo, dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo importante es que cuando tú llegues allá arriba, si llegas, que yo espero que sí, Dios te diga: bien hecho, siervo fiel. Y asegurarte de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que te debería de preocupar. Eso es lo que tú vas a lograr si pones a Dios en el centro de tu vida. Jesús no viene a ocupar un espacio en tu corazón. Él viene a ocupar el trono de tu corazón. Si no, no funciona. Si tú tienes otra cosa en lugar de Dios, es un ídolo. Si quitas el lugar de Dios y pones otra cosa, es un ídolo. Y no te va a funcionar. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Debes de reflexionar qué le está quitando el lugar en tu vida que Dios debería de tener. Porque puede ser hasta tus hijos, tu esposo, tu esposa. Nadie debe de estar por encima de Dios para que tu vida tenga propósito. La respuesta del libro no es dejar de trabajar ni dejar de disfrutar las bendiciones que Dios te da, porque esas son por gracia, son un regalo de Dios las bendiciones. Lo peligroso es cuando tú pones esas bendiciones en lugar de tu creador. Eso es lo peligroso. Y yo sé que tal vez, porque nos ha pasado, hemos buscado esa satisfacción en otras cosas, porque así es el ser humano. Es débil. Jesús mismo lo dijo: Señor, el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Cómo vas tú a fortalecer tu carne si no pasas tiempo con Dios? Si no le das el lugar que se merece. Si los domingos prefieres hacer cualquier cosa en lugar de escuchar su palabra. La palabra del domingo no te va a durar para toda la semana. No compite una hora que esté una persona hablando aquí contra 160 horas que tienes allá afuera. No compite, porque pocos son los que toman su Biblia entre semana. Pocos son los que dicen: voy a leer. Pocos son los que dicen: voy a orar. Yo no digo que no haya nada, pero si no lo haces, te lo he dicho muchas veces, estás perdiendo tu tiempo. Dios quiere todo. Dios quiere todo.
Le preguntaron a Jesús que cuál era el gran mandamiento. Y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, ese es el primer y gran mandamiento. Dice, con todo lo que pienses, con todo lo que desees y con todo lo que hagas. Eso es el todo de la vida. El predicador dijo: no hay otra cosa en la vida que amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es, de verdad. A veces uno dice: pero ¿cómo es posible? Ya te dije yo que tienes que trabajar, porque tienes que comer. Pero nada de esas cosas deben de desplazar a tu Dios, porque si no, el propósito no se cumple. Amén. Dios no te ofrece una vida sin problemas porque los vas a tener. Vivimos en un mundo caído, pero Él ha dicho: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas preservará Jehová. Cuando andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Mi bastón y mi callado te infundirán aliento. ¿Amén? ¿Quieres habitar bajo el abrigo del Señor? ¿Quieres morar bajo su sombra? Ponlo en primer lugar en tu vida, como una realidad. Amén. Tal vez piensas que, pues sí, la vida es corta y no tiene sentido. La vida no pierde sentido porque sea corta, sino que pierde sentido cuando nos olvidamos para quién fue creado. Fuiste creado para Dios. Eso que no se te olvide, ¿verdad? Fuiste creado para Dios y un día vas a regresar con Él y vas a dar cuentas de toda palabra ociosa, dice el Señor. Y esto no te lo digo para asustarte, te lo digo para que te prepares, porque mientras tengas vida, tienes esa oportunidad. Mentira que cuando te mueras le cargues a la comadre rezandera que en lugar de un novenario te haga un veterinario, no sé. Eso no sirve. Es tu decisión. Amén. Pon tu vista en lo eterno. Lo demás es pasajero. Yo espero que Dios te haya hablado el día de hoy, porque repito, muchas personas andan buscando inclusive su identidad en otras cosas. Cuando tú vienes a Cristo, tu identidad es como hijo de Dios. Eres amado, eres aceptado, eres perdonado. Eso es lo que eres. Y te lo puede cambiar el mundo, sí, porque el diablo es mentiroso. Pero si tú te alimentas de lo que dice el mundo, vas a terminar como la mayoría de las personas que han logrado muchas cosas. El que no se suicida se vuelve loco.